Hola, saludos. Estamos aquí en El Empaquetado con Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que nos va a hablar de cómo ha sido el último mes la actividad municipal. Hola Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal el último mes? Acabaron diciembre con una buena noticia. Les aprobaron una propuesta para controlar de alguna manera el alquiler vacacional en la ciudad. ¿En qué consiste la propuesta y por qué es importante? Bueno, básicamente, efectivamente, ¿no? Izquierda Unida hemos propuesto en el último pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz una moción, es decir, el que se hiciera un estudio para ver exactamente cuál es la situación del alquiler vacacional en Santa Cruz. En Santa Cruz hay aproximadamente 1.800 camas en alquiler vacacional, es decir, en casas que se alquilan a través de plataformas digitales a turistas, y hay aproximadamente 3.000 plazas en instalaciones regladas, hoteles, apartamentos, etcétera. Nosotros pensamos que es importante ver cuál es la situación, estudiarla, por dos motivos. Porque el alquiler vacacional tiene efectos, si crece demasiado, efectos negativos sobre el empleo, y si crece demasiado tiene efectos negativos sobre el precio de los alquileres y el precio de la vivienda. Por lo tanto hay que pensarlo. Se va a reformar en 2018, en este año, el decreto que regula el alquiler vacacional, y el Gobierno de Canarias ha dicho que va a dar mucho margen a los ayuntamientos, que tenemos que estar, por lo tanto, en la reforma del decreto, buscando capacidad de decisión, y esa capacidad de decisión que tenemos que ejercer como Ayuntamiento de Santa Cruz tiene que ir precedida, evidentemente, de estudiar cuál es la situación exacta en el municipio. Ustedes habían hecho un cálculo desde Izquierda Unida que es los puestos de trabajo que se crean en planta hotelera, en hoteles, y los puestos de trabajo que se crean con el alquiler vacacional. ¿Hay tanta diferencia? Sí, la diferencia es realmente espectacular. Si miramos, por ejemplo, a Canarias, y luego lo podemos aplicar al municipio, en Canarias hay aproximadamente en este momento 130.000 camas en alquiler vacacional. Esas 130.000 camas en alquiler vacacional crean unos 4.700 empleos, básicamente en limpieza de esas camas, ¿no? De esas instalaciones, de esas casas. 4.700 empleos. Si esas 130.000 camas fueran camas regladas en hoteles, apartamentos, etcétera, en vez de 4.700 empleos, crearían 23.000, 24.000 empleos. Si fueran en hoteles de 4 estrellas, crearían 34.000 empleos. Por lo tanto, si ahora tenemos en Canarias 1.200.000 turistas aproximadamente, 1.300.000 al año que vienen al alquiler vacacional, si esa cifra sigue creciendo y se duplica, significa que donde puedes crear, pues en este caso estamos diciendo, ¿no?, casi 5.000 empleos con el alquiler vacacional. Si fueran hoteles de 4 estrellas, crearías pues casi 7 veces más. En fin, yo creo que como sociedad tenemos que valorarlo y ver qué deja más riqueza e introducir este criterio, evidentemente, en las decisiones que se tomen, y como municipio también. Pero hay quien le puede decir que el alquiler vacacional es una salida económica para familias, la crisis, que puedan tener un piso. ¿Han detectado si esas viviendas de alquiler vacacional pertenecen a muchos propietarios, a pocos propietarios? ¿Cómo está repartido? Efectivamente, vamos a ver, el alquiler vacacional es un fenómeno de toda la vida. Aquí hay gente que siempre ha alquilado una vivienda, un apartamento, a turistas de dentro y de fuera, que durante un tiempo del año ocupan un piso por unas semanas, por unos meses, en fin, o un apartamento o una casa. Entonces esto ha existido siempre. La diferencia está en que ahora se hace a través de plataformas digitales, a través de internet, y por supuesto se accede a un público mucho mayor y el potencial de crecimiento es enorme, y hay lugares en los que ya es un problema muy serio. Entonces, los datos que tiene el Gobierno de Canarias para el archipiélago aproximadamente lo que plantean es que casi la mitad de las personas que ofrecen casas son personas que ofrecen una sola casa. Es decir, personas que evidentemente están sacándose una renta, un complemento a sus ingresos, alquilando un piso. Y eso supone el 14% de las camas en Canarias. Sin embargo, los 16 mayores empresarios del alquiler vacacional, cada uno de ellos en Canarias, alquila 232 camas. 232 pisos, perdón. Es decir, estamos hablando, por lo tanto, de que ya hay empresas que tienen una escala, tienen una entidad importante, ¿no?, de media, ¿no? De media están alquilando 200 y pico viviendas cada una. Bueno,
Eso significa, evidentemente, que si se meten empresas grandes a hacer el alquiler vacacional, pues ahí estamos en un modelo económico que hace que el turismo deje mucho menos dinero y deje mucho menos empleo, evidentemente. Por lo que he dicho, el alquiler vacacional crea 4 empleos por cada 100 camas, un poco menos de 4 empleos por cada 100 camas, y la oferta arreglada, hoteles, apartamentos, etcétera, crean por cada 100 camas 18 plazas, más si son hoteles de 4 estrellas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es importante optar, prevenir que no nos ocurra, como está ocurriendo en determinados sitios, que esto crezca demasiado y que además el pretexto es decir, bueno, las familias tienen derecho a ganar un poco más de dinero, a tener unos ingresos extras, muy bien, eso no lo cuestionamos, pero cuidado, aquí luego hay empresas de capital riesgo, etcétera, que se meten y realmente lo que hacen entonces es jugar a gran escala y jugar evidentemente precarizando y reduciendo la posibilidad de que la economía turística dé frutos y genere riqueza en el archipiélago. Por lo tanto, es un tema de la máxima importancia, ¿no? ¿Y han detectado una relación entre alquiler vacacional, subida de la oferta y subida del precio de los alquileres en Santa Cruz? Bueno, vamos a ver, efectivamente, todos los datos que se están publicando últimamente por parte de inmobiliarias que hacen estudios, incluso datos oficiales, todo el mundo plantea ya últimamente que los precios están subiendo de una manera significativa. Creo que sin excepción cualquier estudio está planteando que una de las causas de la subida de los precios de los alquileres en Santa Cruz y en Canarias es el alquiler vacacional. Por lo tanto, un problema que se está generando y que se va a generar con mayor intensidad en el futuro si esto no se regula, es que la gente que vive en Santa Cruz, la gente que vive en el municipio, va a encontrarse con que alquilar una casa es cada vez más caro, porque evidentemente se prefiere alquilarla a turistas por semanas, por días, porque da mucho más dinero que alquilarla a personas de manera indefinida que residen ahí, ¿no? Yo creo que ese es un tema absolutamente básico. De hecho, la consejera del Gobierno de Canarias de Empleo planteó que el Gobierno de Canarias en abril de 2017 deseaba comprar pisos para dedicarlos al alquiler social y en la isla de Lanzarote ya no pueden hacerlo porque, según afirmaban ellos mismos, los precios han subido tanto a causa del alquiler vacacional que ya el presupuesto para comprar pisos para dedicarlos a vivienda social es prohibitivo para el Gobierno de Canarias. Eso está pasando ya en Lanzarote, en donde el alquiler vacacional está incrementando el precio de la vivienda, dificultando el acceso de la gente que trabaja y vive en Lanzarote, y por lo tanto nosotros pensamos que esto hay que prevenirlo en Santa Cruz. Yo creo que es un tema de mucho sentido común, de que es un tema complejo, que no se puede resolver en términos blanco o negro, ni a favor ni en contra, sino donde hay que tratar de conciliar todos los intereses, ¿no? Los de algunas familias que reciben unas rentas mayores, los de la generación de empleo y riqueza para la comunidad autónoma con los turistas que vienen, que no se pueden ir masivamente a algo que apenas crea empleo, que genera mucha menos riqueza, el sector, proteger nuestro sector hotelero y a cambio exigir, por cierto, con más razones que nunca, y es una de las cuestiones que planteábamos en la moción, que se le exige al Gobierno de Canarias, defender y mejorar la situación, en concreto de las camareras de piso, que son objeto de abusos laborales reiterados. Es decir, yo creo que esto al final es un paquete completo para negociar con el sector hotelero y decirle, oye, nosotros como gobierno autonómico protegemos el sector porque pensamos que es bueno para Canarias, pero ustedes también tienen que mojarse mejorando significativamente las condiciones laborales. Entonces yo creo que aquí está en juego pues todo eso, ¿no? Y que el alquiler de la vivienda no se dispare el precio y sea inaccesible en Canarias, como está pasando de manera ya brutal en Baleares. Bueno, estamos hablando de prevenir. Y Santa Cruz tiene más alquiler vacacional en proporción a su oferta hotelera que la media de Canarias. Entonces nosotros, las plazas de alquiler vacacional representan un 38% de las hoteleras. La media en Tenerife es un 26%. Pues bueno, la dimensión entre Santa Cruz y Tenerife es mayor, con lo cual hay más razones para tomar estas medidas. Y el acuerdo en la moción, o sea, ahora el ayuntamiento, ¿qué es lo que va a hacer? A partir de la moción, ¿qué va a hacer? ¿Qué trabajo tienen que hacer? El ayuntamiento lo que ha aceptado, lo que ha acordado es hacer un estudio detallado de cuál es la situación exactamente en Santa Cruz, cómo afecta al empleo, cuánto empleo se crea, cuánto se crea en el sector hotelero específicamente en el caso de Santa Cruz, porque los datos que yo he dado son datos que algunos son a escala del Estado, son medias estatales y algunos a escala de Canarias, pero hay que ver exactamente lo que pasa en Santa Cruz con el empleo que crea cada cual, qué pasa con las necesidades de vivienda que en Santa Cruz son terribles, de mucha gente que tiene dificultades terribles para acceder a la vivienda, qué pasa con cómo influyen los alquileres, qué pasa con la respuesta municipal y del Gobierno de Canarias a la creación de vivienda social, de vivienda en alquiler social, que es mínima y que los recursos que tenemos son muy escasos. Bueno, vamos a hacer un diagnóstico correcto y sobre datos pues habrá que tomar medidas
para ver cómo lo limitamos y cómo lo regulamos. Porque hay que regularlo, yo creo que eso está absolutamente claro. Y de hecho, el grupo de gobierno creo que también lo ha entendido así. Y esa es la parte más importante de la moción, en lo que se refiere al municipio de Santa Cruz, y por otra parte lo que dije hace un momento, ¿no? Instar también al gobierno de Canarias a intervenir en generar condiciones laborales en el sector hotelero y en particular para las camareras de piso mucho mejores y mucho más dignas. Que hay propuestas que las han planteado los sindicatos en algunas ocasiones, vinculando, por ejemplo, cantidades de personal a número de estrellas hoteleras. Por ejemplo, también hay otras vías. Creo que es un tema que se puede discutir de muchas maneras, pero desde luego lo que no se puede discutir es que hay que mejorar las condiciones laborales. Muy bien. Me gustaría que oyéramos unas declaraciones del concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, a raíz de la moción que ustedes presentaron sobre las viviendas de turismo. ¿Las podemos escuchar, Francis? Muy bien tirada, muy bien planteada, muy bien construida. Me sorprende un poco el planteamiento viniendo de Izquierda Unida en la medida en la que se reconoce el papel como generador de riqueza que realiza el turismo en la ciudad. Bueno, me sorprende un poco el planteamiento, me parece una moción muy bien tirada, muy bien planteada, muy bien construida. Me sorprende un poco el planteamiento viniendo de Izquierda Unida en la medida en la que se reconoce el papel como generador de riqueza que realiza... ¿No le sorprendieron estas declaraciones del concejal? ¿Que le sorprendiera que Izquierda Unida presentara una moción así? A mí no me sorprendió que le sorprendiera, porque realmente la derecha gobernante en Canarias siempre tiene la idea de que la izquierda alternativa tenemos los pies en las nubes o no tenemos los pies en el suelo a la hora de hacer propuestas. Y nosotros, claro que tenemos propuestas, entendemos perfectamente que el sector hotelero es absolutamente fundamental para la economía canaria, la actividad turística es absolutamente fundamental y por lo tanto nuestra posición con carácter global es que hay que protegerlo, hay que regularlo, hay que limitar los excesos que se pueden producir, hay que hacerlo compatible con determinados elementos de desarrollo sostenible al menos. En fin, nosotros tenemos ese planteamiento, ¿no? Y evidentemente al final tantos años planteando, ¿no?, que las izquierdas en este país y en esta tierra planteamos cosas irrealizables, que se ha convertido en una especie de sabiduría popular en una parte del espectro conservador y del espectro, incluso del espectro nacionalista canario, se ha convertido en sabiduría popular la idea de que las izquierdas tenemos propuestas irrealizables, ¿no? Cuando en realidad yo creo que lo que han hecho estos partidos es lograr una utopía o una distopía, una antiutopía. Es decir, lo que han hecho ellos es lograr que, viviendo en un territorio rico, en Canarias, donde es una de las comunidades con más desempleo en la Unión Europea, ellos han logrado que estemos entre las 3 o 4 comunidades autónomas, regiones de Europa con más desempleo, y sin embargo hay 150 regiones en Europa más pobres, ¿no? Yo creo que al final los que tienen que plantearse la incapacidad gestora acumulada a lo largo de décadas y a lo largo de años son precisamente los que nos han gobernado. Algún día tendrán que explicar por qué después de tantos años de gobierno, teniendo una región que tiene una renta por habitante que es superior a la de 150 regiones europeas, ¿por qué seguimos en la Champions del desempleo? Yo creo que el mundo real es al revés, ¿no?, en ese aspecto. Pero en fin, esto ya es otra historia. Sí, porque ustedes también se han visto, ustedes llegan por primera vez después de mucho tiempo al ayuntamiento y se han dado cuenta que Coalición Canaria lleva 30 años gobernando, pero en ese ayuntamiento la mayoría de las cosas están empantanadas. ¿No saben gestionar o qué es lo que pasa en el ayuntamiento de Santa Cruz? Sí, evidentemente. Yo creo que el problema es que el ayuntamiento funciona con mentalidad, o sea, quienes han gobernado en el ayuntamiento, y pasa en el ayuntamiento de Santa Cruz y pasa en otros, lo han hecho durante mucho tiempo también, pensando en atender y satisfacer intereses particulares, obviamente, ¿no? Y de todo esto, junto con todo esto, va la cuestión de las privatizaciones de servicios, de adjudicar a empresas determinados servicios, y yo creo que hay muchas cosas que se han hecho muy mal, pero posiblemente por eso, porque en gran medida pues han estado representando intereses empresariales que en muchos casos eran contrarios al interés general, y yo creo que hay una cultura de estar al servicio del poder económico totalmente normalizada, que al final pues ha producido lo que estás diciendo, ¿no? El que haya una peor calidad de gobierno totalmente normal. Uno de los caballos de batalla de Izquierda Unida en Santa Cruz a lo largo del mandato ha sido la exigencia de crear nuevas escuelas infantiles municipales, porque es alucinante, pero Santa Cruz solo tiene 2 escuelas municipales infantiles, ¿no? ¿Qué es lo último que han hecho con eso ustedes? Bueno, nosotros hemos presentado varias mociones insistiendo en esto. De hecho, por último,
Le planteamos a Nueva Canarias que planteara en relación a los presupuestos de la comunidad autónoma la financiación de una nueva escuela infantil de 0 a 3 años en el Sobradillo, y vamos a hacer alguna campaña en los meses próximos sobre esta materia. Pero básicamente creo que el diagnóstico es que Santa Cruz en 2010 tenía 600 plazas infantiles de 0 a 3 años en escuelas públicas, ahora tiene 480 y pico durante el mandato del alcalde Bermúdez. Se ha ido perdiendo. Efectivamente, durante el mandato del alcalde Bermúdez hemos ido perdiendo plazas en escuelas infantiles de 0 a 3 años, se han perdido. La Unión Europea dice que debiéramos estar en un 20% de plazas públicas de escuelas infantiles y estamos en un 7%, estamos en cifras absolutamente miserables. Y nosotros lo que estamos planteando es que, de acuerdo, las competencias están en la comunidad autónoma, pero la ley de bases dice que se pueden transferir a los ayuntamientos sin ningún problema la creación y el mantenimiento de esas escuelas. Lo que estamos planteando es que como el gobierno de Canarias es incorregible en su absoluta insensibilidad en esta materia, el ayuntamiento tiene que asumir esta responsabilidad. Tenemos que crear escuelas infantiles y necesitamos 900 plazas más para estar en ese mínimo que recomienda la Unión Europea. Nosotros hemos dicho 900 plazas más, evidentemente de una tacada no se puede, pero vamos a ir planteando un calendario para ir corrigiendo esta insensibilidad social terrible que tenemos, y una serie de propuestas concretas que además las vamos a desarrollar en los próximos meses sobre las que ya hemos hecho en el pasado. Antes decías que ustedes colaboraron con Nueva Canarias para que Nueva Canarias llevara una enmienda a los presupuestos de la comunidad autónoma. Ustedes no tienen representación en el Parlamento, pero suelen colaborar con partidos para llevar determinadas cuestiones al Parlamento, ¿no? Sí, vamos a ver, evidentemente, nuestros compañeros de Podemos, en algunos casos, con la gente de Nueva Canarias, y luego evidentemente tenemos también nuestra representación en el Estado, ¿no?, de compañeros de Izquierda Unida que están y compañeras que están dentro en el Congreso, ¿no? Izquierda Unida viene denunciando sobrecostes en servicios públicos, como por ejemplo la basura. Pagamos 21 millones de euros en Santa Cruz al año por el contrato de basura. Los semáforos también. Me gustaría que viéramos un vídeo que ustedes grabaron. Santa Cruz de Tenerife tiene un largo historial de despilfarro y de mala gestión, y uno de los ámbitos en los que se produce esta mala gestión es el de mantenimiento de semáforos, que nos cuesta 2,5 millones de euros cada año. ¿Es mucho o es poco? Santa Cruz de Tenerife... ¿Le contestaron a esto? Bueno, sí contestaron. Contestaron diciendo que es lo correcto, que se gasta lo que se debe gastar. Sin embargo, efectivamente es mucho, es demasiado. Yo creo que, en fin, Santa Cruz se gasta 2,5 millones de euros. Podemos ver la gráfica que está en este momento sobre la pantalla, ¿no? Nos gastamos 2,5 millones de euros al año en mantenimiento de semáforos. Para que comparemos con otras ciudades y quienes nos están escuchando entiendan realmente la comparación, pueden ver que Pamplona, que es una ciudad un poco más pequeña que Santa Cruz, tiene unas intersecciones semafóricas que son 180 frente a las 207 que tiene Santa Cruz, pero una manera de comparar es simplemente ver lo que nos gastamos en mantenimiento de semáforos al año por intersección semafórica. Pamplona se gasta 4.500 euros, redondeando. Santander se gasta 3.900. Valencia se gasta 7.300, que tiene un gasto muy alto, porque el legado de Rita Barberá pues tiene lo que tiene. Y podemos ver, Zaragoza se gasta 3.300 euros por intersección semafórica. Sin embargo, Santa Cruz se gasta 11.600 euros por intersección semafórica. Es una auténtica barbaridad la cifra. ¿Y estos datos qué evidencian? Porque aquí hay gato encerrado. Claro, el grupo de gobierno que decía que el mantenimiento de semáforos no incluye solo las intersecciones semafóricas, claro que no. En cualquier ciudad incluye cámaras de control, incluye un centro de control, incluye toda una serie de elementos. Pero en Santa Cruz y en las ciudades, en la mayor parte de las ciudades, de esa comparación. Entonces, el gasto de Santa Cruz en relación a otras capitales de provincia, por intersección semafórica, digamos que lo triplica o lo duplica. Esto quiere decir que donde nos gastamos 2,5 millones, deberíamos estarnos gastando en torno a 1.200.000 euros, 1 millón de euros. Santa Cruz, evidentemente, yo creo que lo razonable en principio es entender que nos estamos gastando aproximadamente el doble. Y esto requiere una explicación. Y nosotros lo que planteamos en esa moción en el ayuntamiento fue: hágase una auditoría, eso sí, supervisada por un funcionario que tiene responsabilidades legales sobre cómo se hace esa auditoría. Hágase una auditoría, vamos a no prejuzgar nada, sino simplemente luz y taquígrafos.
Vamos a ver si ese gasto está justificado. Si está justificado a raíz de una auditoría hecha como es debido, nosotros desde Izquierda Unida vamos a ser los primeros en decir que el gasto es correcto. Pero si no está justificado habrá que hacer algo. Porque la hipótesis nuestra es que hay un sobrecoste, que tampoco nos hemos quedado hundiendo. Ahí hay un sobrecoste. Pero ustedes han detectado que hay sobrecostes en muchas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente hemos hablado en alguna ocasión de los aparcamientos de Santa Cruz, que en este caso lo que hay es un pago al ayuntamiento con unos cánones que son ridículos, se nos pagan unas cuantías ridículas. Yo siempre, por ejemplo, el parking de la avenida de Anaga, que tiene mucha intensidad de uso, ¿no? Tiene muchos usuarios, tiene unas tarifas muy elevadas. Bueno, con que una persona aparque durante un día en ese parking y pague la tarifa que cuesta estar un día aparcado, ya ha pagado el canon anual que la empresa abona al ayuntamiento por ese parking durante un año. ¿Quién está detrás de esas empresas, de los parkings? Bueno, en el caso de los parkings, muchas está Inversiones Parques, que era una empresa de Antonio Plasencia, que es uno de los grandes empresarios de esta isla, que es uno de los grandes empresarios, evidentemente, que ha llevado a comer de su mano a muchos políticos, a muchas personas que han tenido responsabilidades políticas importantes en Tenerife, que ha sido un dirigente empresarial de FEPECO, de la patronal de los constructores, que ha sido condenado por el caso de las Teresitas, que ha sido condenado por las cuestiones de la extracción de áridos en Güímar. En fin, un empresario inejemplar que al final acaba siendo beneficiario, ha sido durante muchos años beneficiario de las políticas que se han seguido en lugares como Santa Cruz de Tenerife, en nuestro ayuntamiento, en donde el petróleo urbano de nuestras ciudades, los parkings que dan mucho dinero, pues se han puesto en manos de los adinerados, de los que ya eran ricos para que se hagan más ricos, en lugar de estar nutriendo las arcas públicas. Ustedes llevan al pleno de este mes de enero una pregunta sobre los parkings, porque están trabajando mucho ese tema, ¿no? Sí, bueno, porque de hecho se ha hecho un informe por parte del gobierno municipal, que es extenso, 270 folios, en donde se analizan 9 parkings y realmente el desmadre y el descontrol que se evidencia en una gran cantidad de parkings es realmente alucinante, ¿no? El ayuntamiento en muchos casos no sabe si se han pagado o no se han pagado los cánones. El ayuntamiento, bueno, yo creo que esto habrá que explicarlo en alguna ocasión con un cierto detalle, porque es realmente espectacular, ¿no? Y bueno, y luego están ya casos como el parking del Corte Inglés, en donde se le hace una concesión al señor Antonio Plasencia, esa concesión se le traspasa al Corte Inglés, eso está expresamente prohibido. Es todo muy por el pliego de irregular, condiciones, ¿no? Bueno, es que tendrían que rescindir la concesión de acuerdo con el pliego de concesiones, con el pliego de la concesión, efectivamente, y un parking que es público se ha convertido en el parking de una empresa privada. Pero es que si se le retirara ese parking público a la empresa privada, al Corte Inglés en este caso, podría haber un problema de que no tenga suficientes plazas de aparcamiento para el volumen de actividad comercial que tiene. En fin, las chapuzas que hay ahí de cómo funciona Santa Cruz y el coste que esto supone para el futuro de la ciudad es inmenso, y ese es uno de los ámbitos en los que... El alcalde Bermúdez quiere dar la impresión de que está limpiando como todo ese pasado de Cerolo. ¿Eso es verdad o él está haciendo las mismas políticas? Bueno, yo creo que la parte de la manera de actuar del pasado de Cerolo que se está limpiando, pero porque ya hay gente que en la cárcel y otros que van a ir a la cárcel. Es decir, se está limpiando porque ha habido ciudadanos, ha habido colectivos que han denunciado la corrupción inmensa que ha habido en Santa Cruz. La corrupción legal lleva mejor vida, y yo creo que esa es una de las medidas, esa es una de las razones por las que Coalición Canaria ha tenido que romper con una parte de su pasado, porque simplemente se ha acabado una parte de la impunidad. Entonces yo creo que en este sentido no se trata de que Coalición Canaria y el alcalde Bermúdez hayan corregido esto, sino de que la realidad les ha impuesto que ya hay cosas que no se pueden volver a hacer. Algunas cosas no se pueden volver a hacer. Hay otras que sí. Es decir, antes aludía a la concesión de basuras. Nosotros estábamos planteando precisamente cuando ahora mismo que se está sacando de nuevo a licitación, bueno, que ya estamos en ese proceso, la limpieza viaria y la recogida de basuras en Santa Cruz. Bueno, si esto se hace a través de una empresa privada, cuesta 2,5 millones de euros más que si se hace por gestión directa municipal. Bueno, ¿por qué el ayuntamiento, por qué el grupo de gobierno prefiere gastar 2,5 millones más cada año en la recogida de basuras dándola a una empresa privada que gastar 2,5 millones haciéndolo a través de la gestión directa? Que cada cual responda lo que quiera. Bueno, la privatización ha traído problemas como es el caso de los seguritas que trabajan en el ayuntamiento, ¿no? La empresa Seguridad Integral Canarias. ¿Cómo está esa situación ahora
en qué punto está, porque ustedes también, si se puede, y el PSOE han batallado mucho para que esos trabajadores cobren, llevan 4 meses sin cobrar. Este es un tema de batalla continua. Efectivamente, una parte de la plantilla de los 30 y tantos trabajadores de Seguridad Integral Canaria de la empresa, bueno, de la empresa de Ramírez en Santa Cruz, llevan meses sin cobrar. Y luego, bueno, en fin, yo creo que esto es un tema absolutamente escandaloso, ¿no? No solamente pasa además con el Ayuntamiento de Santa Cruz, ha pasado con los juzgados en Santa Cruz también, que ha habido una serie de protestas. Ahí tenemos la imagen de este empresario, y de hecho vamos a llevar una moción al próximo pleno, conjuntamente con Si se puede, donde planteamos que se le declare persona no grata, planteamos también que por parte del Gobierno de Canarias, e instar al Gobierno de Canarias y al Gobierno del Estado a adoptar una serie de medidas para que esto no se pueda volver a repetir. Es decir, estamos hablando de un empresario que ha sido condenado por la Audiencia Nacional por firmar convenios con una representación sindical ilegal que no representaba a la mayoría de los sindicatos, que lo hace en 2015, se le condena por la Audiencia Nacional porque ha hecho un convenio ilegal y se le anula, vuelve a hacer lo mismo poco después y la Audiencia Nacional vuelve a condenarlo, y además dicen que se hace con mala fe y con contumacia en el desafío a la ley. El Supremo en el mes de diciembre pasado ratifica esas condenas, es decir, estamos hablando de un empresario que está reduciendo los salarios de los trabajadores en 300 euros al mes, que bueno, en algunos casos incluso es mucho más grave, porque estamos hablando de salarios de 1.400 euros en el caso de los trabajadores que tienen contratados en defensa y bajan de 1.400 a 800 euros. Estamos hablando de que en el caso de Santa Cruz están yendo a servicios sociales a pedir ayudas a ONG que les han dado ayudas para incluso darles algunos regalos para sus hijos en Reyes. Estamos hablando de una explotación absolutamente brutal, de un empresario que ponía dinero en el Partido Popular, que con su reforma laboral ha permitido todos estos abusos, y estamos hablando, por lo tanto, de que esto no se puede permitir, y que este empresario no puede usar tampoco el deporte, la Unión Deportiva de Las Palmas, para legitimarse, y además poniendo dinero en la Unión Deportiva, que ¿de dónde viene? De los trabajadores que no están cobrando el dinero, que se están empobreciendo, que están yendo a los servicios sociales. Yo creo que esto hay que cortarlo y hay que denunciarlo socialmente con toda la contundencia del mundo. Y se entendería el proceso y toda la historia de Miguel Ángel Ramírez si no tuviera esos vínculos con el PP. ¿Se entendería eso? ¿Que le hubieran permitido llegar tan lejos? Yo creo que no, evidente, y sin la reforma laboral de 2012 tampoco se entendería. Es decir, sin haber priorizado los convenios de empresa sobre el resto, tampoco se entendería. Es decir, y sin la debilidad de los mecanismos judiciales para actuar sobre estos abusos, sobre esta explotación laboral extrema. Porque a fin de cuentas, cuando la justicia determina que con mala fe vuelve a ser un convenio falso, cuando la justicia determina esto, se le pone una multa de 6.000 euros, que es calderilla, cuando estamos hablando de cientos de trabajadores a los que, bueno, el sindicato Uso planteaba que en una de las empresas durante años se les adeuda a los trabajadores más de 20 millones de euros, que probablemente no van a cobrar, probablemente toda esa cuantía no se va a cobrar porque se habrá perdido, pero estamos hablando, por lo tanto, de una explotación brutal, de apropiarse de lo ajeno a una escala terrible. Cuando alguien se apropia de lo ajeno, en la mayor parte de los ámbitos de la vida lo llamamos robar, y cuando las cuantías son muy sonadas, las penas de cárcel son muy duras, pero sin embargo en el ámbito laboral, si uno se apropia del esfuerzo de otros trabajadores y se queda con ese dinero, no va a la cárcel. Y de hecho es muy curioso, porque la sentencia que estableció la Audiencia Nacional, esas sentencias que planteaban que los convenios eran ilegales, obligaban a que de inmediato no se pudiera aplicar el convenio ilegal. Sin llegar al Supremo, de inmediato no se podía aplicar. Y sin embargo han pasado los años y se han mantenido aplicando los convenios ilegales y se ha seguido pagando según esos convenios. Entonces llama la atención la impotencia de este marco legal que han creado el Partido Popular, que han creado los que nos han gobernado, para que se puedan cometer estos abusos, para que se le pueda meter la mano en el bolsillo a los trabajadores, arruinarlos, saquearlos de esta manera y con total impunidad. Y que el otro día viéramos al señor Ramírez en la televisión autonómica, como lo vi en un programa, ¿no?, en donde era agasajado y en donde era tratado con una frivolidad escandalosa, para una persona que por lo que ha hecho debiera estar en este momento cumpliendo penas de prisión. Y si no, que a los que se apropian de cantidades de dinero muy inferiores, robándole la cartera a otras personas, pues no se les meta en la cárcel. Pero aquí hay un agravio comparativo. Apropiarse de lo ajeno no puede ser gratis, o casi gratis, cuando se le hace a algunos trabajadores. Y no puede ser producto de leyes que benefician a empresarios, como el señor Ramírez, que han dado dinero al Partido Popular, a las campañas del Partido Popular, que luego ha hecho leyes que han permitido este saqueo y este abuso. Y ahora presumen, por cierto, de la ley de contratación pública que entra en vigor en marzo, que ya esperemos que no permita esto, pero cuidado, esta ley no es porque el Partido Popular haya querido,
es la traslación de una directiva europea, que ya hicieron esa transposición de una manera insuficiente y ahora hay que transponerla completita. O sea, que Y es por lo tanto, obligatorio. obligar a que las subcontratas cumplan con los convenios colectivos. Pero esto viene de Europa, a pesar del Partido Popular, a pesar de que el Partido Popular ha luchado a muerte para que estas explotaciones se puedan llevar a cabo y quedaran sin castigo. Y la gente esto tiene que saberlo, porque cuando votas al Partido Popular y luego te encuentras con que hay que ir a Cáritas, con que hay que ir a los servicios sociales para que tus hijos puedan comer a fin de mes, es porque ese partido está gobernando y hizo la reforma laboral de 2012. Antes decía que Ramírez lo viste el otro día en la Autonómica y lo agasajaban. Los medios escuchan a Izquierda Unida, cubren las cosas que hace Izquierda Unida, o ustedes, como el Empaquetado, han tenido que montar un medio alternativo para dar salida a la actividad. Bueno, nosotros hemos hecho, evidentemente, una parte de los medios que son privados y que están vinculados a otros intereses económicos, pues lógicamente no tienen demasiado interés en proyectar nuestros puntos de vista, ¿no? Si uno está en empresas que se benefician de privatizaciones o que comparten intereses con otras que se benefician de privatizaciones, pues lógicamente no va a promocionar a formaciones políticas o no va a proyectar, no digo promocionar, sino simplemente informar de las propuestas que hacemos formaciones políticas, que decimos, oye, es que la gestión directa cuesta menos, impide la explotación laboral y deja dinero para hacer política social en el ayuntamiento. Pues este tipo de mensajes o estas explicaciones o estas propuestas cuando las hacemos no se transmiten, ¿no? Se transmiten muy poco y por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues en el caso nuestro, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, hemos hecho una revista que se llama De Cerca y divulguemos decenas de miles de ejemplares para que la ciudadanía de Santa Cruz pueda recibir una comunicación directa desde Izquierda Unida rindiendo cuentas de una parte de nuestro trabajo. Parece que no se lo han tomado muy bien, porque me gustaría ver unas declaraciones de Díaz Esteban. Es que del total de minutaje se les asigna un porcentaje en función de los concejales que tienen. Eso es lo que están pidiendo, ese es el error de concepto. Es que eso no es. ¿Y para qué? ¿Para comunicar su labor? No. Para hacer cosas como esta, que es la labor de comunicación que hacen ustedes. Caricaturas de otros compañeros de este salón de pleno. Esto es lo que ustedes entienden de verdad como comunicación. ¿Le molestó la caricatura o le molestó que se pedía su reprobación? Bueno, les molesta que no controlen algo de la comunicación que sale fuera. Por supuesto que se pidiera su reprobación por no haber defendido los intereses de los santacruceros y las santacruceras cuando se dio el mayor pelotazo que ha sufrido nuestra ciudad con el caso de las Teresitas, pero les molesta cuando no controlan la información que sale. En esta legislatura ha habido presión en algún medio de comunicación para que quitaran algún periodista que nos daba cobertura a la oposición, no digo solo a Izquierda Unida, a toda la oposición. Y curiosamente esto lo hace en el contexto de una propuesta de Sí se puede, para que los recursos de comunicación del ayuntamiento cubran también a la oposición. Y entonces, rechazando esa propuesta de Sí se puede, critican la publicación de Izquierda Unida. Y es algo terrible, porque el grupo de gobierno no solamente tienen, ya por ser gobierno, lógicamente, mayor presencia en los medios de comunicación, sino que además tienen todo el aparato administrativo, todo el aparato funcionarial a su servicio, pero es que además los eventuales que la ley permite de respaldo al Pleno, a los 27 concejales del Pleno, el 85% de los eventuales los tiene el grupo de gobierno, el 85%, con el 55% del voto. Y la oposición, que tiene el 44% de la representación, tenemos el 44% de la representación, pero solo el 15% de los eventuales. Entonces, el grupo de gobierno realmente se lleva una parte desproporcionada del personal que la ley establece para trabajar para el Pleno, no para el gobierno, sino para el Pleno, gobierno y oposición. Todo el aparato administrativo, todo el aparato mediático a su servicio, efectivamente. O sea, las cartas están marcadas, efectivamente, ¿no? están las cartas marcadas y eso al final es lo que produce el vaciamiento democrático y lo que hace que tantas veces haya tanta gente que dice que necesitamos una democracia real. Y efectivamente esto es un ejemplo de por qué se necesita una democracia real. Pues muy bien, Ramón, muchísimas gracias y Muchas gracias hasta el próximo programa. Así será.